Vale. Bueno, pues bienvenido al grupo de usuarios de PHP, la primera charla de este año, y me alegra ver tanta gente por aquí. Esta va a ser, bueno, antes de nada, tenemos el patrocinio de la empresa de Sido Soluciones y la gente de aquí del coworking, que nos han cedido el espacio y que están ahora mismo grabando la charla para que se pueda ver a través de internet. Bueno, la charla va a ser sobre desarrollo guiado por pruebas, que es, las siglas son de TDD, ¿vale? En inglés, Test Driven Development. Alguien, voy a preguntar, ¿vale? Y levantad todas las manos y entonces conforme no se cumpla lo que digo, vais bajando la mano, ¿vale? ¿O no? Vale. Entonces, ¿habéis oído alguna vez de...? Baja la mano si habéis oído alguna vez sobre TDD. ¿Vale? Si habéis leído algo sobre TDD, vale. Ahora, si lo habéis utilizado en algún proyecto de prueba para ver más o menos cómo va. Si lo estáis utilizando en algún proyecto de verdad en el que estáis trabajando. Vale, muy bien. Pues gracias. Así tengo una estimación más o menos. Bueno, pues, mi nombre, yo soy Alejandro Hernández, soy desarrollador de aplicaciones web, consultor y formador. Normalmente cuando no estoy trabajando para algún cliente, lo que hago es, estoy desarrollando un bot para Telegram que ayuda a gestionar asociaciones de juegos de mesa. Ese es el usuario de Twitter, por si queréis tenerlo. Antes de hablar sobre esta metodología, pues quiero comentaros lo que es el manifiesto ágil, que fue un grupo de gente, 17 personas que se juntaron en el 2001 y dijeron que estaban un poco hartos de la forma en la que se trabajaba, que los procesos eran muy largos, que tardaban mucho en ver el resultado final y que si había cualquier problema había que volver a empezar de nuevo después de haber desperdiciado meses de trabajo. Esta gente llegó a el manifiesto ágil, que son esos 4 elementos, que son individuos e interacciones sobre procesos de herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Lo que quieren decir es que prefieren los elementos de la izquierda, pero eso no quiere decir que se obvie la derecha, ¿vale? Porque documentación hace falta y un plan hace falta. Pero si hay algún problema hay que responder rápido al cambio, por eso se prefiere, ¿vale? Pues a partir de ahí salieron muchas metodologías ágiles y bueno, también que el desarrollo en cascada, pues la verdad es que pocas veces funciona, sobre todo si es un desarrollo complejo en el que tienes poca experiencia. Las siglas en inglés son esas, Test Driven Development, y es una técnica de desarrollo e implementación. Funciona básicamente, este es el ciclo, es lo que tenemos que entender. Nosotros escribimos un código que comprueba algo, que comprueba que nuestro código hace una funcionalidad, pero nosotros todavía el código no está escrito, con lo cual hacemos una prueba, falla porque el código no existe, escribimos el código que hace que pase la prueba y luego viene la fase refactor. Voy a poner un ejemplo. Esto es una prueba. Vale, tengo una función. En el problema de los números romanos, pues 1, ¿vale? Es una I mayúscula. Pues yo escribo, primero, antes de nada, escribo la prueba, que es, yo tengo un objeto que tiene un método que se llama fromArabic, y cuando le paso un 1, me tiene que devolver la I mayúscula. Cuando yo ejecuto el programa de pruebas, que en este caso estoy utilizando PHP Spec, pero hay muchos más, en PHP está PHP Unit también, y ya otros idiomas tienen, otros lenguajes tienen otras herramientas que utilizar. Pues bueno, pues lo ejecuto y ¿ves? Sale en rojo, que es que dice que esperaba recibir la I mayúscula, pero recibe nulo. ¿Qué es? Pues no hay código. No lo está haciendo. El siguiente paso, pues es intentar llegar al verde, que es escribir el código suficiente para que el ejemplo pase. Pues yo me he creado una clase, la clase tiene un método que se llama fromArabic, que recibe una variable y devuelve una cadena. Hay que escribir el código más sencillo para que la prueba pase, lo mínimo. ¿Qué hago? Pues devuelvo 1. O sea, me da igual lo que me pase, yo devuelvo
la I mayúscula. Con eso conseguimos que nuestra prueba pase. Cuando le pasamos un 1 o cuando le pasamos cualquier cosa, nos devuelve la I mayúscula. Pero ahora ya iremos escribiendo más test. La última parte, la que suele quedarse atrás, es la de refactor, que es coger el código que hemos hecho e intentar extraer lógica a un método, clases, colaboradores. Si hay repetición en el código lo quitamos, si hay lógica que podemos hacer más abstracta, la intentamos hacer, extraer una regla general sobre lo que estamos haciendo, y una serie de métodos que os recomiendo entrar ahí en esa página. En esa web tiene un curso que es de pago, pero te explica todas las técnicas con un texto, ¿vale? Tiene un texto donde te va explicando y hay muchísimo. Vamos, daría material para una charla nueva sobre todos los métodos que hay para hacer refactor. Bueno, los tipos de pruebas, voy a comentar los tipos de pruebas que hay. TDD se basa en los pruebas, bueno, en el último tipo. El tipo de aceptación lo que hace son pruebas de extremo a extremo. Entonces es desde lo que ve el cliente atravesando toda nuestra aplicación. Estas son las pruebas de aceptación, son las que generalmente entiende más o quiere más el cliente porque es como si estuviera utilizando el cliente nuestra aplicación. Otras son de integración. Estas son las pruebas que prueban nuestro código con cosas de terceros, que pueden ser nuestra base de datos, una librería, el framework que estamos utilizando, cualquier código que no sea nuestro. Y luego las unitarias, que ya es nuestro código. Son pruebas para cada uno de los objetos de las clases que tenemos, se prueban su funcionalidad y que hace lo que queremos. Pues TDD se basa en ese tipo de pruebas, las pruebas unitarias, aunque también se pueden hacer algunas de integración. Por cierto, si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, me puede levantar la mano, ¿vale? Los pilares fundamentales en los que se basa TDD es que, bueno, tenemos que implementar únicamente lo que el cliente necesita. Nosotros escribimos unos tests, que es el comportamiento que queremos, y escribimos el código justo para cumplir eso. Si el cliente quiere más, pues hay que escribir más tests o especificarlos más, y entonces ya escribimos el código que hace que pase el test. Lo siguiente que conseguimos es que minimizamos el número de errores que pasan a producción. Como cada una de la lógica que estamos implementando tiene algún test asociado, si en algún momento añadimos nueva funcionalidad o modificamos algo que ya está hecho, todos los test anteriores, alguno de ellos fallará si hemos metido algún error y lo veremos. Con lo cual es mucho más difícil que algún error pase a producción. ¿Puede pasar? Sí, porque algún test lo hayamos escrito mal, porque hay algún caso que no haya un test que lo contemple y no lo sabíamos, algún caso extremo. O sea, todavía es falible, pero por lo menos toda la lógica que ya hemos hecho sabemos que sigue funcionando. Luego nos permite pues, mejorar el código, la calidad del código, que sea más reutilizable, adaptable a los cambios. Eso lo conseguimos sobre todo con la fase de refactor. También el equipo, cuando trabaja de esta forma, aumenta su confianza en el código. Y puedes cambiar un montón de cosas sin que empiece las gotas de sudor a venir a la frente, ¿vale? Porque hay muchas veces que estás en un código, lo estás tocando y no sabes si lo que estás haciendo hace más mal que bien. Y entonces muchas veces llega una inacción que dices no voy a tocarlo, no voy a hacer nada porque así parece que funciona. Pues gracias a los tests nosotros lo ejecutamos y vemos que sigue funcionando. Con lo cual, pues todas esas técnicas de refactor se pueden utilizar sin problema. Además, me gustaría comentar, bueno, esta charla es introductoria sobre esta herramienta, pero también quiero comentar que hay un ecosistema, que hay mucho más que se puede emplear. No todo se puede resolver utilizando TDD y nos ayuda a una parte muy concreta. Voy a comentar algunas otras herramientas que están disponibles. Está el desarrollo guiado por comportamiento, que es BDD, y lo que hace es añade un ciclo más. ¿Cómo se hace? Pues escribimos un documento como este, que es un documento Gherkin, como se llama el sistema este, y esto se lo puede entregar al cliente y el cliente lo entiende.
¿vale? Porque dice, es un escenario, algo ocurre en nuestro negocio. Dado que ocurre una cosa y otra cosa, cuando hay una acción, cuando algún usuario de nuestra aplicación ejecuta una acción y alguna cosa más, pues entonces encontremos algo. Entonces se basa en given when then. Dado que unas precondiciones, cuando ocurre algo, tenemos una salida. Esto también da para una charla que quizá organice alguna otra sobre este tema. Otra técnica es el event storming. Esta técnica, por ejemplo, permite, antes de que empiece a desarrollar un producto o un producto que ya existe y quieres saber cómo programarlo, esto te permite pues, intentar unificar los conocimientos que todo el grupo, el cliente, los desarrolladores, los testeadores, tienen sobre el sistema. Todos representan cómo creen que funciona el sistema en una pared llena de POSIT y con eso se aclara, todo el mundo tiene un conocimiento común de qué es lo que realmente se está haciendo. Otro es, creo que la pronunciación es Kinefin, pero ha escrito un post Liz Keogh, que bueno, luego os pasaré el enlace, las transparencias las subiré, así que podéis verlas. Eso básicamente lo que permite es categorizar el tipo de trabajo que estamos haciendo. Empezamos con la parte de abajo, con la simple. Es algo que cualquiera puede hacerlo. Está muy estudiado, es muy sencillo y prácticamente tú no necesitas test para hacer eso. Porque no va a fallar, no se va a cambiar, es una cosa muy estable. Si estamos trabajando en algo que está en el lado de complicado, entonces es predecible aunque requiera algo de experiencia. No lo tienes muy claro, a lo mejor te falla algún conocimiento sobre qué es lo que hay que hacer, pero no es excesivamente complejo. Esta parte es la que más o menos la mejor para utilizar estas herramientas, ¿no? Como TDD y BDD. Luego está complejo. Complejo es cuando algo que no tenemos muy claro cómo se va a hacer. Necesitamos generar pruebas, a lo mejor tenemos que probar, vamos a hacer un código rápido para ver si esto funciona o no funciona. Que no funciona, pues intentas hacer otro prototipo, hablas con tu equipo a ver cómo lo mejoras. Si estás trabajando en algo complejo, pues estas herramientas te pueden ralentizar, porque en verdad estás probando una cosa que a lo mejor vas a tirar. Entonces, una vez que tienes un prototipo que te gusta, que funciona, ya te has movido al lado de complicado, y entonces ya es desarrollarlo. Y por último, el caos. Si estás en el caos, lo único que puedes hacer es apagar el fuego, ¿vale? Cualquier cosa que esté ahí, te olvidas de todo lo que hay e intentas solucionar el problema, como sea. Una vez que esté solucionado, pues ya estarás en complejo o en complicado. Entonces, la zona de confort donde deberíamos estar todos trabajando, en complicado o en simple, ¿vale? Y ahora voy a comentar algunos consejos útiles. Al final de la charla vamos a hacer un ejemplo, el de la cata de los números romanos, y así podéis ver cómo va, ¿vale? Importante cuando lo estamos utilizando es lo que digo, hace falta un ejemplo relevante sobre lo que queremos programar. Necesitamos algo concreto sobre qué es lo que queremos que nuestra aplicación haga, ¿vale? Dentro de estos ejemplos tienen que ser específicos. Lo que siempre funciona mejor es tener, dado que Pepito viene a comprar lo que sea, macarrones, lo que sea, ¿vale? Pues tenemos que ser muy específicos sobre la situación, sobre qué es lo que está pasando, para que cualquiera que lea el ejemplo entienda qué es lo que pasa. Eso nos permite que el código cada vez sea más genérico. Nosotros tenemos ejemplos muy específicos, pero como nuestro código tiene que responder a todos los ejemplos, cada vez se va generalizando más. Y fundamental, pues refactorizar. Lo bueno que tiene esto de TDD es que tú, mientras estás escribiendo el código para pasar el test, estás pensando en cómo resolverlo, y una vez que ya está en verde, ya te pones el gorro de diseñador, de arquitecto. Lo que hace es ver una visión global de qué es lo que estamos programando, cómo se intercala con el resto de elementos que tenemos, ¿vale? Y lo bueno es que como vas cambiando de estos dos estados, pues es más fácil. Te hace pensar
de a gran escala y luego a pequeña escala cuando estás programando. Otra cosa fundamental, pues no tienes miedo a borrar, mover o modificar código. Todo eso, como tienes todas las pruebas de regresión, si hay algún problema, algún test saltará y te dirá, oye, mira, esto ya ha dejado de funcionar. Y comentar también por último que las pruebas son código. Está claro que no necesitamos la claridad y la calidad que utilizamos en el código de producción, pero bueno, al final tú vas a escribir más y más pruebas y si se te hace pesado o si no sabes cómo hacerlo, pues lo puedes ir dejando atrás, así que hay que cuidar ese código también. Estas son algunas frases que me han llamado la atención y que son relevantes, ¿no? Pues actúa localmente pero piensa en global, y si algo es muy difícil de testear es que probablemente esté mal diseñado. Luego quiero comentar algunos consejos útiles cuando estamos programando ya no solo TDD. Tener una línea así de larga es muy incómodo. Por eso está la ley de Demeter, o principio del menor conocimiento. Nosotros tenemos una clase que coge un objeto persona, y ese objeto persona tiene un objeto coche, y a ese coche le decimos que arranque. Nos estamos metiendo donde no nos llaman, porque nosotros no tenemos que saber todo lo que hay en la cadena. Y además, una vez que se hacen test, como coche es un colaborador de persona, coche tiene que tener una relación a persona. Entonces ya tenemos que o pasar un coche de verdad a nuestro objeto, o hacer un mock, que es un simulacro de ese objeto, que le tenemos que crear una clase que se comporte como coche. Todo eso lo complica. Entonces la ley de Demeter nos dice que hablemos solo con los colaboradores más cercanos y que el resto pues ya se encargue de su tarea. En vez de escribir lo que hemos escrito arriba, pues tenemos una variable que es persona, un parámetro de la clase, y le decimos arranca el coche. Y ya nos da igual cómo funciona. La persona sabe arrancar el coche. No hace falta nada más. Lo siguiente es, y una cosa muy relacionada, es lo de tell, don't ask, que es, tenemos que poner el comportamiento donde está la información. Hay que minimizar lo de que yo tengo código que coge un objeto y empiezo a toquetearlo. Si ese comportamiento está relacionado con el objeto, esa lógica debe residir allí, no en el primero. Por ejemplo, esto es un mensaje de bienvenida. Y claro, si el usuario lo conocemos, pues tenemos su nombre, y si no, pues ponemos una bienvenida genérica. Bueno, pues toda esa información está dentro del usuario. Pues yo digo, usuario, dame el mensaje de bienvenida, y me da igual. Ya dentro del usuario ya sabe cómo hacerlo. Y antes de entrar al ejemplo, creo que fue Ankelbot quien lo hizo. Bueno. Son las reglas de transformación. Ahora cuando me ponga con el ejemplo se entiende más fácilmente lo que es esto. ¿Alguien tiene una duda por ahora? Quizá ha ido demasiado rápido. ¿Va bien? Bueno, vamos a poner un ejemplo que hace que las cosas se vean más claras. La herramienta que utilizo es PHP-Spec. ¿Se ve por ahí? No me da más. Vale. Pues yo hago que ejecute mi batería de test. De hecho, primero tengo que escribir mi batería de test. Entonces yo antes de nada, yo no he escrito nada de código. Lo primero es crear esta clase que contiene todas las pruebas que necesito para la aplicación. Entonces yo tengo un ejemplo.
Vale, ahí está. Lo que vamos a resolver es cómo se transforman los números romanos. Y bueno, es un ejemplo que me ha llamado la atención, 148, pues así es como se escribe. Esta cata, bueno, este ejemplo sencillo de programación tiene truco. Y es que si nos ponemos a hacerlo en orden, digo el 1, pues I mayúscula, el 2 son 3, ¿vale? El 4. La lógica es difícil de conseguir haciendo TDD paso a paso. ¿Qué pasa? Pues que nos falta una parte fundamental y es entender el problema. Antes de hacer cualquier cosa de TDD tenemos que saber qué es lo que pretendemos resolver. Y los números romanos tenemos que el 1, 2 y 3, ¿vale? Es muy sencillo. Luego tenemos 10, 20 y 30, también. Con 4, con 9, con 40, todo eso es más raro. Es más difícil de ver cuál es la lógica. Aquí está claro, con 1 es 1, con 2 son 2, ¿vale? Y ahí es una cosa similar. Entonces tenemos que intentar buscar ejemplos relevantes y que intentamos hacer de lo sencillo a lo más difícil. Si vamos número a número, nos vamos a trancar en el 4, ¿vale? Porque ya tiene una lógica un poco distinta. El 5 se ve, 5, 6, del 5 al 8, pues se ve más o menos, tiene un poco de sentido, ¿no? Se ve como es la progresión. Por eso, antes de hacer cualquier cosa con TDD, yo siempre recomiendo eso, intentar entender el problema y qué es lo que estamos intentando resolver, cuál es el ejemplo más sencillo posible y a partir de ahí ir creciendo. Pues si empezamos con el más complejo, no sabemos cómo escribirlo. ¿Vale? Por eso he escrito ese primero, del 1, 2 y 3, que es el más sencillo. Aquí lo recomendado es tener una prueba solo por método, pero yo por simplicidad pues lo he puesto 3 juntas, ¿vale? En esa función. El resto está comentado. Bueno, pues entonces yo escribo, y esto es una especificación de una clase que se llama número romano. Y esta clase tiene objetos, tiene métodos. Ese método me dice una de las pruebas que quiero hacer, que convierte de 1 a 3 en su correspondiente número romano. ¿Vale? He comentado todo y está solo ese. Cuando lo ejecuto, me dice, oye, yo no tengo una clase que se llame número romano. ¿Quieres crear una? Yo le digo, venga, va. Muy bien. Dice, tu clase no tiene un método que se llama from Arabic. ¿Quieres un método? Sí. Son cosillas que han sacado para hacerlo más rápido. Pero vaya, que tampoco que crear la clase y añadir el método tampoco es una locura. Entonces tenemos, aquí está el ejemplo y aquí está nuestro código. Vale, pues ya tenemos la estructura que queremos. Yo utilizo PHP 7, bueno, ya estoy en el 7.2. Que ya se puede decir el tipo de los parámetros, tanto de la entrada como de los que devuelve. Y entonces, como he dicho antes, el ejemplo más sencillo es devolver la I mayúscula. Vale, pues ya he escrito el código. Y cuando lo ejecuto, pues pasa. Bueno, pues hemos hecho el ciclo. Hemos escrito un test que no funciona, hemos escrito el código suficiente para que pase, y ahora toca la fase de refactor. Ahora mismo no hay nada que hacer, es una línea, no se le puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues comentamos el segundo. Lo ejecutamos y vuelve a fallar.
se espera tener el 2, pero se tiene el mismo resultado que antes. Está en rojo, toca escribir el código. Vale, muy sencillo. Ya va directamente, vamos a escribir el código suficiente para que funcione. Luego ya tendremos tiempo de ir pensando cómo mejorarlo. Vale, pues volvemos a funcionar otra vez. Vuelve a fallar. Volvemos a escribir el código. Vuelve a pasar. Código bastante feo, ¿eh? Tenemos ahí una repetición de código que está clarísimo que está. No deberíamos dejarlo aquí. Ahora es cuando viene la fase de refactor. Tenemos que cambiar el código porque allí hay una repetición clara. O no tan clara, pero bueno. Aquí es donde entra la prioridad de las transformaciones. Esto es, hay un post, al final de la charla podéis ver, bueno, en la última transparencia está el enlace, donde explica cómo hay que hacer los pasos. Al principio hemos estado devolviendo, cuando creamos el método devuelve nulo, luego lo hemos cambiado a una constante, luego si es una constante más compleja, luego podemos hacer una constante, un escalar, pues podemos hacer esa transformación. Que es, yo tengo aquí el número que quiero devolver. Vale, pues en vez de devolver una constante, lo que hago es lo he puesto en una variable. Ahora tengo que comprobar si lo que he escrito está bien. Funciona. Muy bien, pues entonces ya puedo seguir escribiendo. Lo que puedo hacer es concatenar, ¿vale? Se ve que son muy parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, podemos intentar buscar cómo cambiarlo para que sea más fácil. Vale, entonces va a fallar. No sé si lo veis. En este caso se entra... Por... Una pregunta. He visto que ha puesto en los atributos o lo variable que ha criado, sí. le ha puesto tipo, ¿no? Y además sí. en el if le ha igualado tipo y forma, cuando puso tres iguales. Antes de cambiarlo por mayor o igual. Sí. Tenías uno igual, 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 tres iguales, ¿no? Sí. Estás comparando tipo y forma de variable. Sí, porque lo que recibo es un entero y lo que estoy comprobando es el número. ¿Es obligatorio definir el tipo de variable de PHP 7.2? No, no es obligatorio. No obligatorio, ¿no? No. Está ahí para ayudar un poco en la programación, ¿vale? Y bueno, es una buena práctica, pero vaya, no es necesario. Lo que falla aquí... Bueno,
Vamos a probar a ver si va o no va. Vale, funciona. La siguiente transformación es, bueno, si tenemos una línea de código podemos añadir más, y luego tenemos una cosa que no es condicional a un if, que es lo que hemos hecho también, y un if a un bucle. Está claro que esto se puede escribir como un bucle. Si cambiamos el if por un while, ¿qué pasa? Bueno, que la condición tiene que ir cambiando, ¿no? Cada vez que imprimimos una i mayúscula, pues tenemos que reducir la cantidad de nuestro número. ¿Vale? Pues mientras el número sea mayor que 1, pues yo voy sacando i mayúscula hasta que ya llegue a 0. Todo esto nos sobra. Vale, todo esto ha sido refactor. Estamos limpiando el código, que es lo que nos permite TDD. Nosotros tenemos la seguridad de que si hemos roto algo anterior, el test fallará. Con lo cual, pues podemos empezar a modificar, que no hay ningún problema. Ahora está limpio, tenemos una variable, devolvemos la variable, vamos construyendo, hay un bucle. Yo creo que no hay tampoco nada más que podamos hacer ahí. Vale, pues nos vamos al siguiente ejemplo que comenté en la transparencia. Es probable que el caso del 10, 20 y 30 sea bastante similar. Así que vamos a enfrentarnos a eso antes que irnos del 5 al 8 o al 4, 9, 40, 90. Vale, pues ejecutamos y cuando recibo una X, pues he sacado 10. Obviamente ese no es el resultado. Cuando recibo un 10, no es el resultado que queremos. En estos pasos estoy yendo paso a paso muy despacio porque estamos haciendo un ejemplo. Obviamente yo sé que iba a fallar, yo no tengo por qué ejecutarlo y ver lo que está en rojo porque sé que está en rojo. Ya depende de la confianza, de cómo está escondido el código y esta forma de trabajar, pues ya podéis ir saltando más pasos hacia adelante o no. ¿Vale? Sobre todo cuando estás aprendiendo es bueno repetirlo siempre el proceso, ¿vale? Para internalizarlo. ¿Qué es lo más sencillo aquí? Pues copiar y pegar. ¿Qué estamos con el 10, 20 y 30? Bueno, pues si es mayor de 10, o sea, con 10 sacábamos una X, con 20 son 2X, bueno, pues mientras sea mayor de 10, tenemos que escribir una X. Y luego, ¿qué restamos? Pues restamos 10. ¿Vale? Parece más o menos lógico. Recibimos 30, añadimos una X, luego sería 20, añadimos otra X, y luego cuando es menor de 10, ya nos vamos a la regla de la I mayúscula. Funciona. De hecho, podemos comentar estos dos, que debería funcionar también. Muy bien, pues ya que lo tenemos en verde, el siguiente paso es refactor. Vemos otra vez que es repetición de código. Aquí lo que vemos es que, pues parece que lo más obvio que hay que hacer ahora es otro bucle. Un bucle por encima del while. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos... También me he acostumbrado a utilizar la notación de esta más corta, que es más cómoda para los arrays. Bueno, pues entonces si es 10, tengo que sacar una X. Aquí tengo una tabla que tiene una
un array con la lista, ¿vale? Con cuáles son las asociaciones de número decimal con número romano. Vale, entonces estamos recorriendo el array y tenemos en número, en number el número y en el otro el símbolo que deberíamos sacar por pantalla. Pues ahora tenemos que sacar estas constantes porque ahora son variables. Pues este 10 es el número, este 10 vuelve a ser el número y aquí es el símbolo que queremos sacar. Esto ya en teoría nos sobra. Y un punto y coma nos falta. Vale. Pues sigue funcionando. Ve, ahora es más elegante, más limpio. Gracias a la fase de refactor estamos haciendo que nuestro código pues vaya quedando más elegante. Y la ley de transformación nos dice más o menos qué pasos tenemos que ir haciendo. Si lo hubiéramos hecho 1, 2, 3, 4, no habríamos llegado a este código, o no tan fácilmente. Tendríamos que haber dado un salto mucho más grande, ¿vale? Luego, el 5... Ya estoy más seguro con el código que estoy haciendo y yo creo que puedo escribir algo para que pase todos esos tests, que parece sencillo, que es hacer que funcione con la letra, con la V. Bueno, pues a ver si añadiendo el símbolo aquí directamente, en orden, hace el apaño. Funciona. ¿Qué estoy haciendo? Primero, si es mayor de 10, pues yo tengo que escribir X hasta que ya sea menor. ¿Que es mayor? Bueno, que está en 5, pues tengo que poner una V, ¿vale? ¿Que está entre 1 y 5? Pues nos queda el 4, que es el complejo de hacer. Vale, estos son los especiales. 4, 9, 40... Y esto en definitiva es más de lo mismo, es volverlo a meter aquí. 6, 4, ahí. Si es 9. Vale, yo no tengo que ir paso a paso porque tengo la confianza de que debería funcionar. Bueno, pues ya con todos esos símbolos, vamos a ver si funciona. Vale, funciona. Aquí era el ejemplo complejo. Siempre está bien tener un ejemplo más elaborado que pruebe un poco más, un caso más extremo. Vale, pues entonces si funciona, si la lógica está bien, eso debería de pasar también, que es el caso.
Lo veis, un código muy sencillito, fácil de entender lo que está haciendo después de todo el proceso que hemos estado pasando. Y bueno, solo si queremos que soporte más números romanos, pues añadir más asociaciones entre el número y el símbolo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues ¿qué pasa con esta forma de trabajar? Pues que tiene una curva de aprendizaje alta. Es difícil empezar porque tienes que escribir, no solo tienes que escribir tu código, que es lo que se espera de un programador, sino que tienes que escribir un test que compruebe el código. Que además tienes que saber cómo escribirlo. Ahora no, por ejemplo, el ejemplo que he puesto es sencillo, es un problema que no depende de otro colaborador. No necesitamos, como en el ejemplo de persona y coche, pues no hace llamada a otro elemento. Entonces, si queremos hacer ese tipo de cosas, pues ya tenemos que meter los simulacros, que son los mocks, o meter el objeto real, lo cual complica un poco y hay que entrenar, ¿vale? Para ver cómo se escribe esto. Luego, que cuando estás empezando, toma más tiempo, porque tienes que escribir el test y luego el código. Cuando vas cogiendo práctica, sale prácticamente automático. A mí ya me cuesta hacer cualquier otra cosa que no sea empezar por el test. Que parece todo malo, aquí ya vienen las ventajas. Menos tiempo en añadir cosas. Cuando tenemos que modificar una funcionalidad o añadir algo nuevo, es mucho más rápido. Porque nosotros ya solo tenemos que añadir un test. No hay que ir, si estamos haciendo una aplicación web, no tenemos que abrir el navegador, entrar, empezar a bucear por nuestro proceso, ¿vale? Porque todo el proceso anterior ya está cubierto por los tests y solo tenemos que añadir un paso más, con lo cual es muchísimo más rápido. Y si lo que hemos hecho falla, pues alguno de los test anteriores, las pruebas de regresión, nos lo va a avisar. Confianza, ¿vale? Lo que he dicho antes, si se rompe algo, sabes por qué y sabes qué ha pasado. Otra cosa importante, pues no necesita el 100% de cobertura. Hay gente que está ahí, no, es que todo y cada uno del código que genero tiene que tener un test. Pues hay funciones que son muy sencillas. Hay por ejemplo, si tú tienes una clase persona que tiene un método setName, pues que eso es asignar una variable a un atributo. Es que no compruebes, no hagas test de tus setter y tus getter, ¿vale? Porque no tiene sentido a menos que haya lógica ahí dentro. Ahora, si está eliminando algún símbolo raro, alguna cadena que no reconoce, cualquier cosa, bueno, pues vale, sí. Pero cualquier otra cosa no. No intente llegar al 100% porque es una pérdida de tiempo, ¿vale? Y ya está. Ahí tenéis unos enlaces de interés. ¿Alguna pregunta? Dime. Quería preguntarle, el test lo podemos usar en la hora cuando no usamos la interfaz gráfica, ¿no? Para comprobar código si funciona o no. Por ejemplo, si hay un proyecto y hay dos grupos que están uno frontend, otro backend, y no hay una relación en el momento entre ellos para comprobar las funciones que claro. las clases que funcionen perfectamente, con el test podemos hacer esto sin pasar a la parte gráfica. Claro, a mí me pasa muchas veces que yo no tengo que comprobar en el cliente web que mi código funciona porque lo pruebo con la consola, ejecutando los tests. Se va haciendo incremental. Lo que pasa es que todo esto son los test unitarios, son los que prueban cada uno de las clases que tiene nuestro código. Luego están los test de integración, que son el que simularía el clic del ratón de un usuario a través de la página web, todo ese tipo de cosas del proceso completo, ¿vale? Y estos tests son, eso, es para el objeto concreto con el que estoy trabajando. Si ya hay varios, ya hay más relación, ¿vale? Pues ya es más... A veces se puede utilizar TDD o ya tienes que ir a una cosa a más alto nivel, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Dime. Entre las distintas herramientas que hay, por ejemplo, PHP y Lumi, Sí. ¿hay algún tipo de proyecto concreto que sea mejor que una herramienta u otra? ¿O hay una diferencia muy importante que reseñar?
Yo creo que hay diferencia, bueno, hay bastante diferencia entre una herramienta y otra. A mí me gusta más la de PHP Spec. No lo he explicado, pero en TDD hay como dos escuelas. Está la escuela clásica y la escuela de Londres, la llaman. PHP Spec está más orientada a esa escuela de Londres en la que tú compruebas los mensajes que van saliendo. O sea, si tu clase hace algo con otro colaborador, yo compruebo que se ha llamado un método de ese otro colaborador. Vale, eso es la clase más, la escuela de Londres. La escuela clásica yo compruebo estado, yo compruebo el estado de, o sea, si hago una acción, eso se guarda de alguna forma. Modifica el estado de mi clase o a lo mejor se guarda en la base de datos. Esa escuela lo que hace es ver en qué ha cambiado y si ha cambiado en lo que tiene que ser. Yo creo que PHP Unit es más sencillo, te va a dar menos problemas, pero PHP Spec te obliga a hacer tu código más limpio, más fácil de reutilizar y más claro lo que hace cada uno de los elementos de tu código. Entonces trae más quebraderos de cabeza, pero una vez que se entiende la diferencia, a mí me gusta más. Lo bueno también es que PHP Spec solo te permite hacer test unitarios y solo de la clase en la que estás trabajando, y con PHP Unit ya puedes hacer pruebas con la base de datos, puedes construir más objetos, cosas más complejas, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno que se sienta cómodo con la herramienta que prefiere. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está. Muchas gracias.